hoy en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 21, 22 y 23. Amén. Lo tenemos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versos 21, 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Amén. Este capítulo 23 lo empezamos a leer ayer y lo terminamos hoy. O sea, lo leímos entre ayer y hoy. Capítulo 23 del segundo libro de Reyes. Este capítulo nos habla del reinado de Josías y nos habla de las reformas que Josías hizo en el reino de Judá. Al igual que Ezequías, el bisabuelo de Josías, o su bisabuelo, al igual que Ezequías, Josías siguió el camino de David y no el camino de su padre Amón y de su abuelo Manasés. Es algo interesante lo que nos enseña la historia. Tanto Ezequías como Josías fueron dos de los grandes reyes que gobernaron en el reino del sur, en Judá. Pero ambos tuvieron un padre y un abuelo que no fueron de los buenos. Ezequías tuvo como padre a Acaz, pero Acaz, dijimos el domingo, se entregó a la perversidad, a la corrupción, a la idolatría. Sin embargo, ¿qué dijimos el domingo? Entre las 6 cosas que hizo Ezequías, lo primero que mencioné fue: Ezequías hizo su propia elección. No siguió el camino de su padre Acaz, sino el camino de David, de su antepasado David. Entonces hizo su propia elección. Ezequías, como vimos el domingo, hizo cosas maravillosas. Dijimos que de él se escribieron 3 veces en la historia. 3 fragmentos del Antiguo Testamento están dedicados a Ezequías. Se dice que ni antes ni después hubo otro rey como Ezequías. Limpió a Judá, la limpió de todo lo que oliera a ídolos, y celebró la Pascua. Pero es algo espantoso y terrible que su hijo Manasés hiciera todo lo opuesto. Si Ezequías destruyó 5 ídolos, Manasés levantó 10, su hijo. Manasés hizo no solo lo opuesto, sino que duplicó, triplicó la maldad de su abuelo Acaz, y dejó por un lado el ejemplo, el buen ejemplo de su padre Ezequías. Y luego, después de corromper, porque corrompió, hundió a Judá en el pecado, sobre todo de la idolatría. Y luego sigue su hijo Amón, que sigue el mismo ejemplo. También otro rey malo, sigue los pasos de Manasés.
Pero de Amón nace Josías. Y Josías es muy chiquito cuando empieza a gobernar. Pero desde que empezó a gobernar, dice el libro de las Crónicas, que empezó a buscar a Jehová. Y mientras buscó a Jehová, Jehová le prosperó. Entre Ezequías y Josías pasaron 57 años. Porque el reinado de Manasés duró 55 y el reinado de Amón 2 nada más. Así que fueron 57 años entre el fin del reinado de Ezequías y el inicio del reinado de Josías. 57 años es mucho tiempo, es casi una generación. ¿Cuándo pasan 57 años? Fue mucho tiempo. Y como vamos a ver, y como veremos hoy, Ezequías convoca a Israel para celebrar la Pascua, pero lo hace cuando lleva gobernando 18 años. Él gobernó 29 años. En el año 18 de su reinado convocó a toda la nación para celebrar la Pascua. Entonces, 55 de su padre Manasés, 2 de Amón y 18 de su reinado, son 75 años. Significa esto que entre la Pascua que celebró Ezequías y la Pascua que celebró Josías pasaron 75 años. 75 años. Esto es muy serio. Es muy serio porque Dios le dijo a Moisés, en la ley que le entregó a Moisés, le dijo al pueblo de Israel que la Pascua debía ser celebrada como estatuto perpetuo, como decreto divino, debía ser celebrada cada año. Y era la primera fiesta del año. Era la primera fiesta del año. No sé si a usted le gustaría que yo lo vuelva a decir el domingo, porque esta enseñanza a mí me encantaría dársela a toda la iglesia, porque esto es muy importante. ¿Qué relación tiene con la Santa Cena? A mí me gusta llevar siempre la secuencia en la enseñanza, porque si no, no se aprende. Usted oye un mensaje bonito, pero le aseguro que dentro de 24 horas usted recordará si mucho un 20%, pero dentro de 8 días usted no recuerda ni el 5%. Es por eso que vale la pena retroalimentarnos y volver a repetir, como dice el apóstol Pedro, a mí no se me quita nada con decirle las cosas que ya saben. Y espero que ustedes tampoco, dice el apóstol Pedro. Eso de repetir lo que ya se dijo es para que se nos quede, para que no se nos olvide lo que nos debe, lo que debemos saber. Bueno, esto fue una gran falta, porque Dios había dicho que la Pascua se celebrara cada año, el primer mes del año. ¿Qué significa eso? En el año Israel tenía que celebrar 7 fiestas. La primera fiesta debía celebrarse en el primer mes y era la fiesta de Pascua. Lo que no se hace, bueno, mejor dicho, las cosas importantes son las que se hacen primero. Lo importante es primero, o lo más importante es primero, o lo primero es primero. La Pascua no podía ser una fiesta de medio año o de fin de año, era la primera del año por su importancia. Pero observe, 75 años sin hacerlo, de Ezequías a Josías. Y eso que estoy diciendo, estoy sumando 55 de Manasés,
2 de Amón y 18 de Josías, del reinado de Josías. Pero no sé realmente cuántos años antes de la muerte de Ezequías fue celebrada la Pascua. No sé, no lo dice la Escritura. O si Ezequías gobernó 29 años, pero no sé cuántos años antes de su muerte celebró la Pascua. Eso tendríamos que agregarlos a los 75. Pero concretamente, es decir, redondeando los números, son 75 años que el pueblo de Israel no celebra la Pascua. ¿Y cómo se sentían de no celebrar la Pascua? Bien. No les hacía falta. ¿Sabe por qué no? Porque se olvidaron del Señor, se olvidaron de la ley, se olvidaron de la ley y dejaron de cumplir algo que el libro de Éxodo lo dice. Ellos tenían que repetirle a sus hijos, enseñarle a sus hijos, esta cena se llama Pascua, porque esto y esto y esto pasó cuando Dios nos sacó de Egipto, cuando nos libró de la esclavitud, fuimos libres. Ellos tenían que enseñar a sus hijos cada vez que celebraran la Pascua, porque era una cena de hogar. 75 años sin que los niños escucharan de sus padres la historia. ¿A dónde nos lleva eso? Cuando nuestros hijos ya no escuchan esas historias, esos relatos, ¿qué pasa? ¿Qué le puede contar un hermano a sus hijos que lleva un año de no venir a la iglesia? ¿Qué le puede decir? Por eso le digo que esta enseñanza es para la iglesia, en general, toda la iglesia. Cuán importante la Pascua era un rito y la Santa Cena también es un rito, pero es un rito recordatorio, es algo que nos hace recordar y nos hace permanecer en algo que tiene que ver con nuestra fe. Entonces, fueron 75 años que ellos ya no celebraron el rito de la Pascua. Y quiero que vea conmigo lo que dice Éxodo capítulo 12 para que nos ubiquemos mejor. Capítulo 12 de Éxodo dice, verso 14: este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Se estaba refiriendo a la celebración de la Pascua. Este día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Verso 24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Dios les dijo: esto lo tienen que hacer cada año. En el mismo capítulo 12
está establecido el mes y el día en que lo tenían que hacer, hasta la hora en que lo tenían que hacer. Pero dice que debía ser un rito perpetuo. ¿Para qué? Para enseñarles a sus hijos, para recordar a sus hijos por qué lo hacían, por qué mataban un cordero, por qué se lo comían asado y no quebraban sus huesos, por qué comer hierbas amargas, por qué comer panes sin levadura. Todo eso a los hijos les decía, y ahora, ¿qué significa esto? Entonces ellos empezaban a contar la historia del éxodo, de la liberación. Imagínense un niño así, recibiendo esta historia, escuchándola cada vez que comían, desde la edad de 2 años que ya capta hasta la edad de 12 años o 15 años. Es algo que en ellos quedaba grabado. Es algo que a ellos les habría de servir para mantener viva no solo el rito, sino la obediencia a la palabra del Señor. Pero ellos dejaron de hacerlo por 75 años. Y si usted leyó el capítulo 23 de segundo libro de Reyes, usted se habrá dado cuenta de las barbaridades, de las atrocidades, de lo espantoso, de lo terrible en que cayó el pueblo de Israel, de todo lo que hizo Josías para limpiar. Porque mire, Ezequías encontró una nación corrompida y hundida en la idolatría, pero Manasés duplicó, triplicó, multiplicó la maldad. Entonces cuando Josías entra al reino y quiere limpiar a Jerusalén, ay Dios mío, fue algo espantoso, fue terrible. Al diablo le convenía que el pueblo no celebrara la Pascua, porque todo esto es obra del diablo. ¿Obra de quién? ¿Obra de quién es la idolatría? ¿Obra de quién es la hechicería? ¿Obra de quién es el ocultismo? La adoración a los astros. Hoy es el zodíaco. ¿Obra de quién es? Es de las tinieblas. Y al diablo le convenía que el pueblo no celebrara la Pascua, no solo por 1 año, 2 años, 3. Mire, si ellos la dejaban de celebrar 1 año, 2 años, ya era grave. Pero aquí fueron 75 años sin celebrar la Pascua. ¿Por qué le convenía a Satanás que ellos se olvidaran de este acontecimiento, de esta celebración? ¿Por qué? Primero, como ya lo he dicho, porque de esta manera ellos estaban olvidando al Señor. Segundo, estaban olvidando la ley. Y tercero, estaban descuidando a sus hijos. Sus hijos crecerían sin ninguna formación. Sin ninguna formación. Esos niños nunca, digo nunca porque nacieron en esa etapa, crecieron, llegaron a jóvenes y adultos y no supieron qué era una celebración de Pascua. No supieron qué era comer el cordero de 1 año asado con todo el ritual. No, nunca vieron a sus padres dando gracias al Señor por haberlos librado de la esclavitud, por haberlos sacado de la servidumbre, por haberlos liberado del yugo de Egipto. Nunca oyeron ellos la historia de cómo Dios azotó a Egipto con 10 plagas, cómo pasaron por el mar muerto. Todo eso se olvidó. ¿Por qué? Porque en la mente del judío, de los padres, ya Dios no estaba. Ahora estaba Moloc, estaba Baal, estaba Astarot. Terrible. El diablo estaba feliz que desaparezca la Pascua. Así los hijos no tienen ni idea de qué significa esto. Olvidaron al Señor, olvidaron la palabra y sus hijos crecieron sin formación.
Por eso es que debemos de tener esto, tomarlo muy en serio. A nuestros hijos debemos tenerlos en el culto. El niño que no se trae de recién nacido al culto, usted lo trae a los 2 años, a los 3 años, cuando esté en la alabanza, cuando esté aquí va a llorar. Y lo va a sacar a usted allá, y ya usted no escucha, no aprende. El niño debe estar adentro. Mire, nosotros tuvimos niños y ahora tenemos nietos, están adentro desde que nacieron. Nuestros niños desde meses estaban en el portabebé o en los brazos, pero ellos, ya el niño se adapta, se acostumbra, y ya no hablan todavía porque son de meses, pero cuando oyen la alabanza ya levantan sus manitas, ya se involucran. Hay un niño por ahí de mis vecinos que vienen con nosotros, un niño que ahora ya camina. Cuando estaba recién nacido, decía la hermana, cuando usted empieza a hablar, él inmediatamente busca dónde está su voz, porque ya la conoce. Qué triste es que los niños nos dominen y nos saquen del lugar donde debemos de estar. Todo porque no los enseñamos, no los trajimos cuando eran pequeñitos. Ellos deben crecer con sus padres. Ahora, ¿qué le espera a esos niños cuyos padres son cristianos, pero tienen 1 año, 2 años, 5 años de no asistir a la iglesia? ¿Qué le espera? Niños sin formación espiritual. Yo alabo a Dios por esos padres que están siempre pendientes. No, mis hijos tienen que crecer en la iglesia, ellos tienen que crecer adorando al Señor. Es un hábito que se les va a sembrar, se les va a inculcar, y ellos no se van a apartar de eso. Yo me voy a morir y ellos se van a caer en la iglesia, porque se les sembró desde chiquitos. Entonces el enemigo hizo su obra a través de Manasés y a través de Amón. Yo tengo aquí 6 cosas que hizo Josías, y si Dios permite las trato el domingo. 6 cosas que hizo Josías, igual que Ezequías. Ezequías hizo 6 cosas también. Bueno, no solo eso, sino es lo que enumeramos para poder estudiar la vida de Ezequías. Ahora va a ser Josías. Vamos a hablar el domingo sobre las 6 cosas que hizo Josías para hacer que el pueblo regresara al Señor. Amén. Pero la enseñanza de hoy no es bueno desde ningún punto de vista. No es bueno que usted se quede sin celebrar la cena del Señor. No es bueno, porque sus hijos lo observan. ¿Por qué todos pasan y mi papá no? ¿Por qué todos van y mi mamá no? Y peor todavía, si ellos no están aquí. Creo que vamos a tener que enseñar a la iglesia tenemos que enseñar a la iglesia que la Santa Cena equivale a la Pascua. Y no debe ser un rito más, no debe ser algo más, una actividad más. Es la cena del Señor, a la cual yo debo venir con mi familia, porque vamos a participar de la mesa del Señor. Es algo que yo no me puedo perder. No me lo puedo perder. Con mi familia. Porque equivale a la Pascua. Israel está ahí todavía, pero como lo enseñemos, ya lo enseñamos en el libro de Apocalipsis. El reino pasó a otra gente que produce los frutos del reino. El reino fue quitado a Israel y fue dado a otra gente que somos nosotros. Israel falló y fue irresponsable. Ahora nos toca a nosotros. Es nuestra oportunidad. Si nosotros subestimamos las cosas del reino de Dios, vamos a pagar las consecuencias. Nuestros hijos nos van a hacer nuestra recompensa, para bien o para mal. La Santa Cena no solo es comunión con el Señor, comunión con los santos,
también es formación familiar. Tiene que ver con la formación de mis hijos. Tiene que ver con su educación espiritual. Repito, es triste que el niño esté aquí y que su papá o su mamá se quede allí porque no. ¿Y por qué mi mamá no pasó? ¿Por qué ella no? ¿Por qué él no pasa? Eso es triste, pero más triste todavía es esos niños que están en casa viendo ahorita televisión, viendo a cualquier basura, comparado a lo que se recibe aquí en la presencia del Señor. Esos niños que están allá en su casa porque sus padres dijeron: hoy hay Santa Cena, hoy no voy. No sé qué pueda suceder, pero los niños van a ser afectados. Repito, al diablo le convenía que el pueblo no celebrara la Pascua, aún si fuera un año, pero aquí fueron 75 años sin celebrar la Pascua. Al diablo le convenía que no la hicieran, porque la Pascua enlazaba, unía al pueblo con el Dios que los había rescatado. Al no hacerla, ellos olvidaban ese hecho, y sus niños también no escucharían la historia de la liberación. Y así paulatinamente el pueblo se habría de corromper y se habría de paganizar y habrían de apostatar de tal forma como lo vamos a ver todavía. No quiero, primero porque nos llevaría más tiempo. Segundo porque quiero que la iglesia capte esto. Es necesario. Así que, hermanos, la Santa Cena equivale a la Pascua. No es nada, no es algo que debemos tomar a la ligera. Tan es serio que Pablo dice que cuando nos acerquemos a la mesa del Señor, lo hagamos antes de acercarnos, nos examinemos. Pero eso no es para que no lo hagamos, es para que confesemos nuestras faltas, es para que pidamos perdón al Señor, porque de otra manera posiblemente pasa el día de la Santa Cena y usted sigue pecando porque como no participó, no sintió la necesidad de arrepentirse y seguimos haciendo lo malo. Tal vez el Señor no venga esta semana o este mes de noviembre o este fin de año, pero el Señor se lo puede llevar. Y podemos comparecer ante el Señor de una manera, como dice Juan, que cuando estemos en su presencia tengamos que alejarnos de Él avergonzados. Hermanos amados, celebrar la cena del Señor es algo de trascendencia, es algo que trasciende a la eternidad. Es decir, estoy confesando que Jesús está vivo y que Él viene otra vez. Es una declaración, es una confesión, es un acto profético. No lo estableció la iglesia, lo estableció el Señor. No es un rito de la iglesia, no es algo de la iglesia, es del Señor. Es del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Hermanos, lo felicito porque usted participó esta noche. Si no participó, hermano, que esto no se repita dentro de un mes. Que no se repita. Y quiero que dentro de un mes cantemos en el monte Calvario como himno especial. Estaba una cruz, emblema de ofrenda y dolor. Oh, yo amo a esa cruz. Y ya no me acuerdo, pero ahí va. Entonces, hermanos, vamos a celebrar la cena del Señor, pero hagámoslo con esa conciencia plena de que estamos haciendo algo que nos acerca no solo al Señor, sino a su segunda venida. Amén. Vamos a estar de pie y en esta noche vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor y nos vamos a casa gozosos por haber estado en la presencia del Señor. No se olvide que los hermanos
del sonido tienen ahí talento para que usted colabore también con lo que ellos venden, porque de esa manera ellos van juntando para reparar sus aparatos, los aparatos que se usan. Vamos a alabar al Señor, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya.